Bueno, muy buenos días para todos. Me presento. Mi nombre es Jesús Alfredo Casadiego Sarmiento, profesor adscrito al programa de Comercio Internacional. Mi experiencia laboral, más de 20 años en el sector financiero, en donde trabajé en diferentes entidades financieras de orden privado y de orden público, entre esos bancos, fiducia y el último empleo fue el ICETEX. En el ámbito académico, más de 15 años en este sector, el cual pues siempre he estado presente en las asignaturas que tienen que ver con temas financieros y en lo que tiene que ver con temas económicos. Para esta oportunidad quiero presentar un tema supremamente importante para los que les gusta, les interesa todo lo que tiene que ver con inversiones, todo lo que tiene que ver con portafolios, todo lo que tiene que ver con bolsas de valores. Y este tema supremamente importante es conocido como mercado de capitales. Así las cosas, entonces, bienvenidos. Espero que lo que les vaya a informar el día de hoy o a trasladar mis conocimientos sea del agrado de cada uno de ustedes. Bueno, el mercado de capitales, para entender lo que tiene que ver con el mercado de capitales, hace referencia a que debemos conocer la naturaleza de lo que tiene que ver con el dinero como capital. El dinero, en su esencia fundamental, como se los estoy proyectando en la slide, es un medio de cambio para adquirir bienes y servicios, los cuales van a satisfacer necesidades, ¿sí? Los cuales va a cumplir con una función supremamente importante que es la de intercambio. En ese orden de ideas, cuando se habla de dinero, entonces los mismos consumidores comprenden o deberían comprender esta función tan importante como es la esencia del dinero como tal. De la misma manera, el dinero también lo debe estar comprendido desde el punto de vista de los empresarios, el cual para ellos se convierte en el capital, donde ese capital el empresario lo utiliza teniendo en cuenta es, como siempre, obtener una ganancia, un beneficio o una utilidad, donde esta ganancia sí se convierte y se va convirtiendo en la acumulación de capital. Para el economista, en su momento, para el contexto de Carlos Marx, desde el punto de vista algo supremamente importante, este filósofo alemán determinó que el dinero se convierte en capital cuando, además de adquirir mercancías, los factores de producción como son el trabajo van a permitir al empresario generar un valor agregado, lo cual lo va a conllevar a la generación de riqueza, puesto que este valor agregado le va a permitir vender sus productos a un precio superior, lo cual estaría cubriendo la inversión que realiza frente a los factores de producción. Con base en esto, entonces, desde el punto de vista económico, efectivamente, entonces, el capital se comprende como todos aquellos bienes producidos que sirven para producir nuevamente otros bienes, como pueden ser las maquinarias, los equipos, las materias primas, donde desde el punto de vista financiero, entonces el capital es la suma de dinero que no fue consumida por el propietario o por el empresario, sino que ha sido ahorrada y colocada en el mercado financiero, bien sea para adquirir títulos, valores, bien sea para hacer frente a obligaciones o a fondos públicos, con la esperanza de que en un futuro se pueda obtener una ganancia, ¿sí? Que puede ser en forma de dividendos o como puede ser en forma de intereses. Con base en esto, entonces, el punto de partida de lo que tiene que ver con el capital, que es la materia prima en lo que tiene que ver con los mercados financieros y obviamente con el sector real, es la circulación de todas esas mercancías, de esos bienes y servicios, lo cual surge de ese capital, que pueden ser producciones de mercancías, circulación mercantil desarrollada por el comercio. Ahora bien, desde el punto de vista de la inversión, entonces el sentido económico es la colocación de ese capital para obtener una ganancia en el futuro, lo cual lo va a llevar efectivamente
a una inversión que tiene tres características. Estas tres características son el rendimiento, ¿sí? Que es cuando se espera ganar desde la inversión realizada, la cual se traduce en cuánto rendimiento esperado por parte del dinero invertido, lo que está asociado a una tasa de interés y al sector de la economía en donde se realice la inversión. El riesgo aceptado tiene que ver desde el momento en que se acepta la misma incertidumbre que genera la posibilidad, ¿sí?, de generar ese rendimiento esperado, donde este rendimiento está asociado a situaciones sociopolíticas, económicas y su nivel de riesgo. Y el otro, la otra característica tiene que ver con el horizonte temporal. Se refiere entonces este horizonte temporal a los flujos de dinero y a la recuperación de dinero o de la inversión que se traduce de manera técnica como la tasa interna de retorno. Teniendo en cuenta entonces estas tres características, la inversión se puede tomar de diferentes formas, como son los fines o objetivos que tienen lugar en el tiempo donde se realiza dicha inversión, lo cual estas inversiones pueden ser de corto plazo, de mediano plazo o de largo plazo, donde desde el punto de vista del corto plazo, si lo asociamos a unos ejemplos clásicos, básicos, pueden ser cuentas de ahorro, fondos de dinero a la vista o los mismos CDTs que conocemos nosotros en las entidades financieras. Teniendo en cuenta entonces esta información, ¿sí?, las inversiones que tienen que ver desde el punto de vista del corto plazo se refiere a todo lo que hace referencia a la compra de activos financieros que son menores a un año, entre los cuales podemos tener en cuenta los que se transan en el mercado bursátil desde el largo plazo, como son las acciones, los bonos, los fondos mutuos, que hacen que la perspectiva de la inversión sea diferente a aquellas inversiones que nosotros podríamos hacer desde el punto de vista que tiene que ver con un año. ¿Qué determinantes entonces tenemos con base a la inversión? Entonces, dentro de estos determinantes que tienen que ver con la inversión, podemos tener varias variables, entre ellas la demanda agregada, que lo conocemos en macroeconomía como la inversión, la cual es una variables vulnerables que ellas tienen que ver con unos determinantes como lo son el costo de capital, ¿sí?, y el retorno del capital. El costo de capital es aquel que se comprende como el costo que le implica a un inversionista financiar sus activos, lo cual implica un sacrificio de consumo presente con la posibilidad, obviamente, de un consumo futuro, donde ese sacrificio está compensado con un incremento real mínimo en las posibilidades del consumo. Eso desde el punto de vista de lo que tiene que ver con el costo de capital y su esencia en, en la financiación de esos activos. Ahora, desde el punto de vista del retorno del capital, es aquel retorno real que conlleva a realizar una inversión, lo cual está asociado al riesgo de los factores en el aumento de las tasas de interés por parte de los bancos centrales, en lo que tiene que ver con la inflación, en lo que tiene que ver con la devaluación, con los ciclos económicos y con las recesiones y con el comportamiento de los mercados. Eso es supremamente importante tenerlo en cuenta. De igual manera, tenemos lo que tiene que ver con el crecimiento económico, que es la relevancia del proceso de la inversión, donde se encuentra estrechamente relacionado con las expectativas que se tendrían en una economía, donde el valor de cada uno de esos activos se encuentra determinado en gran medida efectivamente con la inversión que se va a realizar en cada periodo de tiempo. Y de igual manera, entonces, el sistema financiero es un engranaje que ayuda a que ese crecimiento económico se lleve a cabo, y la existencia de ese financiamiento de forma externa y relevante, sí, es el combustible o es la gasolina que permite sostener esos niveles de inversión dentro de una economía, para lo cual adopta varias vías, entre ellas lo que tiene que ver con el mercado de capitales. Así las cosas, entonces, lo que tiene que ver con estos primeros conceptos que son supremamente importantes para conocer la esencia del mercado de capitales,
tiene que ver con inversión y tiene que ver con riesgo. Inversión es la posibilidad de que una persona pueda colocar a rentar su dinero, como por ejemplo tomar un dinero para comprar títulos, valores con el objetivo de recibir una cantidad mayor en un tiempo determinado. Y el riesgo se refiere entonces a aspectos que determinan el grado de riesgo que estaría asumiendo ese inversionista con las inversiones que realiza, teniendo en cuenta el perfil de riesgo que define la tolerancia frente al riesgo que implica realizar todo ese tipo de decisiones de inversión, lo cual es supremamente importante conocer desde el inversionista cuál podría ser ese perfil de riesgo. Ahora bien, conforme a este tema, entonces la, lo que tiene que ver con la premisa de que a mayor riesgo, mayor rentabilidad y a menor riesgo, menor rentabilidad, eso aplica en cada una de las inversiones que nosotros debemos hacer. Por tal razón, entonces, dentro de los perfiles de riesgo que se debe tener con respecto a las inversiones, entonces tenemos en cuenta el perfil conservador, el perfil moderado y el perfil arriesgado. El perfil conservador pertenece a aquellas personas que prefieren obtener una menor rentabilidad a cambio de minimizar el riesgo en su inversión. El perfil moderado es una relación de igualdad entre el riesgo y la rentabilidad por cuanto un inversionista está dispuesto a incurrir en una opción de riesgo eh, mayor rentabilidad para obtener mejores utilidades o para obtener mejores ganancias. Y lo que tiene que ver con el perfil de arriesgado corresponde entonces a aquellos inversionistas que prefieren asumir altos niveles de riesgo en busca de retornos más atractivos para ellos, lo cual comprende una gran posibilidad de, de tener pérdidas en esa misma medida o en esa misma cantidad. Entonces, con base en esos perfiles de riesgo, tenemos entonces unos perfiles también que hace referencia a lo que es el riesgo como tal y pueden afectar el valor de una inversión, como son el riesgo de mercado, el riesgo de crédito, el riesgo de liquidez, el riesgo legal o el riesgo operativo. Entonces, desde el riesgo de mercado, este riesgo implica una pérdida en las cuentas de las variables, en los precios de los activos en los que hemos invertido, generando principalmente las variaciones en las condiciones de una economía que a su vez van a afectar directamente el precio de una inversión. Desde el punto de vista del riesgo de crédito, consiste entonces en la pérdida derivada de incumplimiento de pago por parte de una persona, como por ejemplo, comprar un bono conlleva a que el emisor debe pagar más intereses de manera periódica y si la empresa incumple en dichos pagos, se asimila que la empresa no cumple con lo prometido. ¿Listo? Ahora bien, desde el punto de vista el del riesgo de liquidez, entonces este se comprende como la dificultad de vender un activo en un momento determinado, ¿sí? Dado que se requiere de liquidez inmediata. Y el riesgo legal son dificultades de tipo legal que pueden estar afectando el cumplimiento de las condiciones iniciales en la que se ha pactado la inversión. Y el riesgo operacional, entonces, se da como consecuencia de la falla de los procesos, lo cual genera pérdidas en el valor de las inversiones. Eso hace referencia y está muy ligado a lo que tiene que ver con la comprensión desde el punto de vista del perfil del inversionista en cuanto a su riesgo que estaría corriendo, que puede ser moderado, puede ser conservador o puede ser arriesgado, y también comprender los tipos de riesgo a los cuales se estaría enfrentando. Desde el punto de vista ahora de la financiación, es la forma como conseguir, ¿sí?, el dinero suficiente para destinarlo para esos bienes o para esos servicios que está dispuesto un consumidor a adquirir. ¿Cuáles fuentes de financiamiento podemos tener en cuenta? Entonces, estas fuentes de financiamiento pueden ser externas como pueden ser internas. Desde el punto de vista internas, pues es la utilización de recursos propios, y si lo hablamos desde el punto de vista de fuentes externas, entonces son
son el uso o la adquisición de esos recursos por parte de terceros, como préstamos bancarios, con créditos con proveedores o lo que también conocemos como leasing financiero. Estos conceptos, que son supremamente importantes, como lo dije anteriormente, son fundamentales para ir adentrándonos entonces en lo que tiene que ver con nuestro tema que estamos abordando el día de hoy. Para ello, entonces, vamos a desarrollar lo que tiene que ver con el sistema financiero colombiano. El sistema financiero colombiano es un sistema el cual ayuda, como lo dije anteriormente, a que el crecimiento dentro de una economía efectivamente se dé de manera asertiva, de manera eficaz, dado que el sistema financiero colombiano ayuda con sus recursos a que se lleven a cabo proyectos, a que se lleven a cabo inversiones, los cuales efectivamente toda economía necesita para su potencial crecimiento. El origen para nuestro caso colombiano en la evolución de nuestro sistema financiero colombiano data desde el siglo XIX, donde antes de 1870 se crearon varios bancos, ¿sí? Con poco éxito, y su influencia fue efímera en la vida económica del país, teniendo en cuenta que para ese siglo teníamos muy pocos años de habernos independizado, y obviamente todo eso ha hecho de que nuestro país se haya venido desarrollando poco a poco. Para 1871 se fundó el primer banco en Colombia. Ese banco es el Banco de Bogotá, el cual es promovido por empresarios, ¿sí? Prósperos, hacendados de la ciudad de Bogotá, ¿sí? Que a su vez en 1886 también se fundó lo que nosotros conocimos anteriormente como el Banco de Colombia, que ahora lo conocemos como Bancolombia, el cual conjuntamente con este Banco de Bogotá ayudaron a que el éxito en la banca privada y el desarrollo de la misma se haya desarrollado de manera efímera, como lo decía anteriormente, en lo que tiene que ver con el desarrollo económico de nuestro país, pero de todas maneras ayudaron a financiar algunas actividades que fueron fundamentales para la época. De la misma manera, en ese periodo de tiempo empezaron a crearse alrededor de muchos bancos, ¿sí? Lo cual se fueron diluyendo en el tiempo, ¿sí? Como por ejemplo podemos tener en cuenta el Banco de Bucaramanga, ¿sí? El Banco del Cauca, el Banco Hipotecario del Pacífico, el Banco del Norte, el Banco del Tolima, el Banco de Pamplona, el Banco del Estado, el Banco de Honda, el Banco Comprendario de Palmira, el Banco de Boyacá, el Banco de San Gil, el Banco del Sur. Todos esos bancos en su momento ayudaron a que nuestra economía efectivamente tuviera ese auge que necesitábamos para la época. Teniendo en cuenta entonces toda esta historia que es supremamente importante para ir conociendo cómo el sistema financiero colombiano se fue desagregando, se fue desarrollando. Para 1973, bajo el mandato del presidente Pedronel Ospina, ¿sí? Contrató a un grupo de expertos, los cuales lo presidió el profesor Edwin Walter Kremer, el cual se conoce como la misión Kremer, donde esta misión estudió la realidad económica de nuestro país y a partir de allí determinó algunos determinantes que fueron fundamentales para el sistema financiero colombiano, entre ellos la creación del Banco de la República bajo la Ley 45 de 1973, el cual este banco tiene como objetivo central la emisión de dinero como se concibió en su momento. Bajo esta misma ley también entonces surgen las entidades que tienen que ver con el sistema la superintendencia bancaria, la Contraloría General de la Nación, ¿sí? Los cuales pues es fundamental para que el engranaje del sistema financiero colombiano siga desarrollándose. Luego, ya para 1928, nace lo que conocemos como la Bolsa de Bogotá, ¿sí? La cual pues desde ese año y para los años posteriores de 1930 y 1929, que
todos conocemos como el crack financiero, hubo una recesión de todos los bancos que afrontaron una aguda crisis de liquidez que ocasionó la disminución del patrimonio dentro del crédito externo, lo cual aumentó pues, carteras vencidas y disminuyó el valor de los activos. A raíz de esto, entonces el Estado adoptó un sistema de banca especializada en lo que sobresale la banca comercial, en lo que se sobresale el banco agrario industrial y en lo que sobresale el banco hipotecario, donde la banca comercial pues estaba dirigido a aquellos bancos, ¿sí?, de financiación del comercio. El banco agrario industrial estaban dirigidos a dos sectores, como en su momento se creó la caja agraria, y el banco hipotecario, entonces estuvieron orientados a lo que tiene que ver con la construcción, y para ello entonces se creó el Banco Central Hipotecario. Para 1945 nace el Banco Industrial Colombiano, el Banco Popular, el Banco Cafetero, el Banco Ganadero y a su vez todas las corporaciones financieras, los cuales ayudaron a atender el sector productivo para la creación de nuevas empresas en nuestro país. De igual manera, entonces, para 1960 ya empieza a reglamentarse lo que tiene que ver con las bolsas de valores, los fondos de inversión, los fondos mutuos de inversión, y ya para un año después, en 1961, nace la Bolsa de Medellín, la cual para 1967 se creó el Fondo de Promoción, también se crea el Fondo de Promoción de Exportaciones ProExport y el Fondo Financiero Agrario para promocionar las exportaciones y el agro. Ya lo que tiene que ver con la década de los 80, entonces, que fue después de un periodo de auge de la economía y donde esta cae, estos grupos económicos luchan por el dominio de las empresas comerciales e industriales y se adoptó la creación del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, conocido como FOGAFIN, que para la misma época, entonces también nace la Bolsa de Cali y Finagro. Hasta acá tenemos claro entonces que tenemos ya creadas tres bolsas, que son la Bolsa de Bogotá en 1928, la Bolsa de Medellín en 1961 y la Bolsa de Cali, que se creó en los años 80. Ya para la década de los 90, entonces se hace una reforma financiera que autoriza a los establecimientos de crédito, ¿sí?, en lo que tiene que ver con establecimientos bancarios, en lo que tiene que ver con corporaciones financieras, en lo que tiene que ver con corporaciones de ahorro y vivienda y en lo que tiene que ver con compañías de financiamiento comercial. De igual manera, se crean unas sociedades de servicios financieros, donde estas sociedades de servicios financieros son sociedades fiduciarias, arrendamientos financieros, comisionistas de bolsa, almacenes generales de depósito, sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías. En 1993, la Financiera Eléctrica Nacional, ¿sí?, que está especializada en proyectos energéticos, el Instituto de Fomento Industrial, IFI, la Financiera del Desarrollo Territorial, FINDETER, ¿sí?, tiene que ver con créditos para los municipios, el Fondo Financiero Agropecuario y el Banco del Comercio Exterior, conocido como Bancoldes. Con base en esto, entonces, nos adentramos a lo que tiene que ver con la estructura del mercado de dinero en el sistema financiero colombiano. Entonces, esta composición se encuentra basada en un mercado monetario, un mercado de capitales y un mercado de divisas. Estas instituciones financieras hacen parte de dicho sistema, el cual compone de tres elementos básicos, que son las instituciones financieras, que estas se encargan de actuar como intermediarias entre las personas que tienen recursos disponibles y las que solicitan recursos. Estas, estas existen de diferentes tipos de intermediarios, los cuales dependen de la actividad económica en cuales se vayan a desarrollar. Tenemos las compañías de seguros, los fondos de pensiones, los intermediarios de inversión y las instituciones de depósito. Ahora bien,
Los activos financieros. Entonces, los activos financieros son herramientas dentro del sistema financiero como llamados títulos valores que se utiliza desde el sistema financiero para facilitar la movilidad de los recursos. Estos activos son emitidos por instituciones y comprados por personas u organizaciones que se les hace atractivo adquirir este tipo de títulos valores. El mercado financiero entonces da lugar a que se realicen esas transacciones o, o intercambios de los activos financieros de dinero, lo cual este sistema permite que el dinero circule en la economía y pase de personas a empresas o de empresas a personas. ¿Cuáles son las funciones entonces del sistema financiero colombiano? Promover los recursos financieros de la economía, captar excedentes de dinero que están dirigidos hacia los que lo necesitan bajo condiciones de seguridad y eficiencia, movilizar el ahorro y ofrecer el crédito, transformar plazos y riesgos para financiar el capital de trabajo y lo que tiene que ver con proyectos de inversión. De igual manera, entonces el sistema financiero colombiano, ¿sí?, está conformado por cuatro mercados. Estos mercados eh, buscan o se busca que las personas que necesitan esos recursos se puedan colocar en contacto con otras personas que están dispuestas a entregarlos con la expectativa de obtener unos rendimientos, como lo expliqué anteriormente, en lo que tiene que ver con el rendimiento, con lo que tiene que ver con inversión y lo que tiene que ver con el riesgo. Sistema financiero, entonces, tenemos el mercado monetario, el mercado de capitales, el mercado de divisas y otros mercados financieros. Dentro del mercado de capitales está el no bancario, no intermediario, y entonces tenemos el mercado bursátil y el mercado extra bursátil. El mercado de capitales es una herramienta básica para el desarrollo económico de una sociedad o de un país, el cual esto depende de la transacción o la transición del ahorro a la inversión, donde se movilizan recursos de corto, mediano y largo plazo. Para nuestro caso colombiano se da a finales del siglo XVI al inicio del siglo XVII, cuando varias compañías decidieron emitir acciones por medio de obtener recursos financieros y posteriormente colocarlos y hacerse a nuevas actividades. Para los comienzos del siglo XX, algunos sectores de la economía empezaron su proceso de industrialización, permitiendo mayor movimiento de los capitales, y esto ayudó a que se fueran creando nuevas organizaciones. ¿Qué clases de mercado de valores tenemos? Entonces, el mercado primario, ¿sí?, y el mercado secundario. En el mercado primario o de emisión es el conjunto de operaciones que ponen en colocación nuevas emisiones de títulos, los cuales las empresas recurren a este mercado para captar los recursos financieros que necesitan para llevar a cabo los proyectos como tal. Teniendo en cuenta, entonces, esto se traslada a lo que tiene que ver con el mercado secundario. Mercado secundario, entonces, es el conjunto de operaciones que representan las transferencias de la propiedad de títulos valores ya colocados en el mercado primario, ¿sí?, y se encuentran en el poder del público, y este mercado proporciona liquidez a dichos títulos valores, los cuales se encuentran constantemente en circulación. Y el mercado público de valores es el centro donde se produce el intercambio de estos activos financieros y es el punto de encuentro de los emisores de los títulos, inversionistas y comisionistas. Estas entidades que prestan esos servicios del mercado público de valores son la bolsa de valores, ¿sí?, las comisionistas de bolsa, las comisionistas independientes, los depósitos centralizados de valores, las casas de cambio, los fondos de inversión extranjera y las mesas de dinero. De igual manera, tenemos las sociedades administradoras de fondos de inversiones, los fondos de garantías y las calificadores de valores. Con base en esto, entonces, el objetivo fundamental del mercado de valores es que las empresas y o los gobiernos puedan obtener recursos que se necesitan para financiarse y así realizar y llevar a cabo sus proyecciones o proyectos y crecer. Ahora, entendamos entonces qué es un valor. Un valor para una empresa o para el gobierno puede
se entiende como un valor que puede captar los recursos del público y financiar sus actividades. Deben emitir unos instrumentos llamados títulos valores, los cuales al invertir una determinada empresa recibe a cambio estos títulos, y si la empresa pretende financiarse a través del mercado de valores, también entonces esta empresa debe obtener una autorización. Para nuestro caso, la autorización tiene que ver con la Superintendencia Financiera de Colombia, lo cual es la entidad que vigila el sistema financiero colombiano y está adscrita al Ministerio de Hacienda. Los valores entre los que podemos entender y comprender están las acciones, los bonos, los papeles comerciales, los certificados de depósito de mercancías, los certificados de depósito a término, las aceptaciones bancarias, las cédulas hipotecarias, ¿sí? También tenemos en cuenta que todos estos títulos son transados en las bolsas de valores y en el sistema financiero colombiano. ¿Por qué las empresas entonces prefieren buscar los recursos que necesitan en el mercado de valores? Entonces, hay varias razones. Entre ellas, podría solicitar un préstamo bancario, sí, claro. Podría vender sus activos, sí, claro. Podría recapitalizarse, sí, claro. Pero seguramente al solicitar un préstamo bancario, a vender sus activos o para recapitalizarse, le podría a la empresa salir más costoso. Si lo miramos desde el punto de vista de solicitar un préstamo bancario, entonces en este caso resulta muy costoso la obtención de esos recursos porque deben pagar intereses por ese préstamo, los cuales pueden ser elevados. Si miramos la economía de nuestro país en estos momentos, pues las tasas de interés no están muy atractivas para llevar a cabo proyectos de inversión, ¿sí? Lo cual pues hace de que el costo del dinero sea supremamente alto. Adicionalmente, los bancos y las entidades financieras prestan estos recursos, ¿sí? Y solicitan garantías para el pago de estos créditos, como pueden ser hipotecas, prendas sobre sus bienes, ¿sí? Que esto genera un costo adicional a disponer de estos recursos. Si lo miramos desde lo que tiene que ver con la venta de los activos, entonces también podría ser una alternativa bastante costosa, dado que si una empresa se obliga a vender o a ceder esos activos, puede estar interrumpiendo sus actividades normales, ¿sí? Dentro de su empresa, lo cual va a dificultar la operación de la misma. Y lo que tiene que ver con la recapitalización, este es el caso en donde una empresa pide a sus socios actuales invertir más recursos para realizar los proyectos dentro de las empresas, lo cual para los mismos dueños o mismos inversionistas de la empresa sería algo muy negativo, teniendo en cuenta que los socios tendrían que realizar nuevamente un sacrificio económico significativo para volver a colocar nuevos recursos frescos para el normal funcionamiento de la empresa como tal. Por tal razón, entonces, el mercado de capitales es una alternativa, ¿sí? Significativa para los inversionistas, donde efectivamente podrían conseguir estos recursos. ¿Por qué entonces los inversionistas acuden al mercado de valores? Principalmente porque este es un mercado donde las expectativas de producir mayores rentabilidades a las que se obtendrían en el mercado de capitales, ¿sí? Podría ser mucho mejor. En el caso de un ahorrador, podría depositar sus ahorros en un banco. Esto se debe entonces a que los mercados de valores se le permiten a los inversionistas participar en la financiación de nuevos proyectos de mediano, corto y largo plazo, lo que quiere decir que un inversionista tiene la oportunidad de invertir directamente dentro de una empresa y confiar que crecerá o poder obtener rendimientos a partir del desarrollo empresarial o del desarrollo económico donde se encuentre vinculado a esta empresa y donde este inversionista haya colocado estos dineros. Los proveedores entonces del mercado de valores y en lo que tiene que ver con su infraestructura, los cuales son agentes que faciliten el mecanismo del desarrollo de este mercado y su infraestructura para realizar las negociaciones de los valores. Entre ellos se encuentran la bolsa de valores. ¿Qué es la bolsa de valores? La bolsa de valores
es la que facilita el mecanismo a través del cual se contactan compradores y vendedores, ¿sí? Con el objeto de negociarlos. En Colombia existe nuestra Bolsa de Valores de Colombia, la cual es una entidad de carácter privado. En otras palabras, se encuentran personas donde desean comprar y vender sus activos financieros, sus valores que se, que se están negociando diariamente, ¿sí? Y son a través de exclusivamente de los intermediarios de los mercados de valores, ¿sí? Acudir a estas entidades podría ayudar a conocer en cuáles activos, cuál sería su portafolio de inversiones, lo cual esperaría desde el punto de vista de los rendimientos como tal. Otro mecanismo que ayuda a que el mercado de valores se haya venido desarrollando tiene que ver con los depósitos centralizados de valores. Estos depósitos centralizados de valores son todas aquellas entidades que están encargadas de custodiar, administrar y recibir en depósito todos esos valores negociados, los cuales estos van a permitir que estos títulos, valores que están de manera física, sean inmovilizados en bóvedas de alta seguridad y van a permitir no permiten la alta circulación a través de manera física, sino que lo realizan de manera electrónica. En Colombia existen dos depósitos conocidos como DECEVAL y DCB. ¿Sí? El DECEVAL, el depósito centralizado de valores DECEVAL, lo administra la Bolsa de Valores de Colombia. La Bolsa de Valores de Colombia es la que tiene la custodia y la responsabilidad de estos títulos valores, lo cual efectivamente los tiene inmovilizados, ¿sí? Y sobre todo son los llamados títulos valores acciones y CDTs. Y en lo que tiene que ver con el depósito centralizado de valores DCB, este está adscrito al Banco de la República, donde tiene la obligación, ¿sí?, de custodiar estos tipos de títulos valores y sobre todo lo que tiene que ver con títulos de valores del gobierno, conocidos como títulos de tesorería nacional, TES. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son los intermediarios de los valores? Son los que facilitan la inversión en el mercado de valores, los cuales efectivamente ayudan a que este mercado y su actividad sea de interés público, donde un inversionista puede comprar y vender estos títulos de títulos valores directamente a través de cualquier persona, puede ser natural como puede ser jurídica, ¿sí?, para realizar este tipo de transacciones. En Colombia sigue, existen o se encuentran autorizados para llevar a cabo estas actividades de intermediación, como son las sociedades comisionistas de bolsa, ¿sí?, las sociedades fiduciarias, las sociedades administradoras de inversión, la sociedad administradora de fondos de inversiones y cesantías, las entidades bancarias, las compañías de financiamiento, las corporaciones financieras, las compañías de seguro y algunas otras entidades de naturaleza pública. Teniendo en cuenta lo anterior, las autoridades que permiten que esto funcione de manera idónea en el mercado de valores van a permitir que efectivamente se desarrolle de manera adecuada y que protejan esos derechos, sobre todo lo que tiene que ver con los derechos de los inversionistas. Entonces, ¿cuáles son estas autoridades? La primera es la Superintendencia Financiera de Colombia, como ya lo estaba indicando, es una entidad pública a través del cual el presidente de la República ejerce inspección, vigilancia y control sobre las personas y agentes que realizan actividades financieras, bursátiles, aseguradoras o de cualquier otro tipo relacionado con el manejo y el aprovechamiento de las inversiones. ¿Sí? El objetivo de la Superintendencia Financiera de Colombia es supervisar el sistema financiero colombiano con el fin de preservar la estabilidad, la seguridad, la confianza. Igualmente, contribuye al desarrollo del mercado de valores, lo cual va a proteger los derechos de los inversionistas, de los ahorradores y de los aseguradores, donde cualquier queja o cualquier inquietud que se tenga relacionado con el manejo de todo este tipo puede ser formulada a través
de esta Superintendencia Financiera de Colombia. También tenemos los organismos autorreguladores. Estos organismos son entidades de carácter privado que desarrollan funciones normativas de supervisión y de disciplina con el objetivo de contribuir al mantenimiento de la confianza, la integridad y la transparencia del mercado de valores. ¿Sí? Actualmente, para nuestro caso colombiano, tenemos la AMB, que es el autorregulador del mercado de valores de Colombia. Es el único organismo que tenemos nosotros acá en Colombia, ¿sí? Donde ayuda a que efectivamente en nuestro mercado haya confianza, haya integridad y haya transparencia, lo cual efectivamente ayuda a que el sistema de mercado pues, se desarrolle de manera idónea. ¿Listo? Ahora bien, ¿cómo funciona el mercado de valores? Entonces, el funcionamiento del mercado de valores eh, se requiere de inversionistas que necesitan realizar inversiones, deben acudir a un intermediario, ¿sí? Los cuales, de acuerdo al interés de ese inversionista y a las condiciones del mercado, el intermediario es quien puede asistir a estos diferentes entidades, las cuales pueden ayudar a proteger, ¿sí? Sus inversiones para comprar o vender estos tipos de títulos valores. Entre ellos tenemos el mercado bursátil, que es cuando un intermediario acude a este mercado para realizar la compra o venta de los valores a través del sistema de negociación que facilita la bolsa de valores o de un sistema transaccional. El mercado OTC, o también conocido como el mercado al mostrador, toma lugar cuando los intermediarios del mercado de valores realizan compra-venta de los valores por fuera de la bolsa de valores o de los sistemas transaccionales. Bueno, espero que la información que les haya mostrado el día de hoy sea del agrado de cada uno de ustedes. Para dentro de 8 días tenemos un nuevo encuentro, donde ese nuevo encuentro entonces estaría desarrollando lo que tiene que ver con mercados financieros globales y ya irnos adentrando un poco en lo que tiene que ver para nuestro, nuestro, nuestro caso local. Les agradezco mucho por la asistencia, por la participación y nos veremos entonces dentro de 8 días. Muchas gracias para todos.